Y a continuación nosotros todos nos preparamos para esta primera sesión del día, la número 5 del foro, Cooperación para la Seguridad en Línea, Ciberseguridad, Ciberdelincuencia y Seguridad en Línea. En esta sesión nos acompañan los siguientes panelistas, a quienes invito para que por favor vayan tomando sus lugares aquí en la sala dispuesta. Michelle Bordachar, asesora jurídica y legislativa, Coordinación Nacional de Ciberseguridad Chile. Dominic Paz, de la Unidad Fiscal de Cibercrimen de Argentina. Yunugen Rangel, de Luchadoras México. Maite Alto Aguirre, de Telefónica. Graciela Martínez, de CECIRT LACNIC. Karen Cruz, de Youth LAC IGF. Como moderadores recibimos a César Díaz, como moderadora en línea a Lía Patricia Hernández. Algo de sus hojas de vida les comparto. César Díaz es licenciado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica, egresado de la Universidad Tecnológica de Panamá, con posgrado en Alta Gerencia y Maestría en Administración de Empresas. En la actualidad tiene el cargo de líder de asuntos de telecomunicaciones en LACNIC. Lía Hernández, por su parte, es abogada en Panamá y España, especializada en Derecho Digital, Protección de Datos y Políticas Públicas. Cofundadora de IPANDETEC, Organización Centroamericana de Derechos Digitales, anfitriona de la 10ª edición de LAC-IGF y miembro del Comité Multisectorial de LAC-IGF desde el año 2018. Bienvenidas, bienvenidos todos al final de la sesión. Recuerden, tendremos el espacio para las preguntas. Quedan ustedes en excelentes manos. Muy buenos días a todos. Estoy muy bien acompañado acá en el panel de lujo. Contento de estar con ustedes, compartir este espacio. En esta ocasión, moderando el panel de cooperación para la seguridad en línea, ciberseguridad, ciberdelincuencia y seguridad en línea. Como bien dijo nuestra moderadora, nuestra maestra de ceremonia, contamos con representación del gobierno, de parte de las LEAS, de parte de la sociedad civil, sector privado, comunidad técnica y del YUD. El objetivo básicamente es conversar un poco en la realidad actual del mundo, que está cada vez más interconectado. El tema de ciberseguridad se ha convertido en una preocupación central para todos, tanto para gobiernos, empresas, ciudadanos, a todos por igual. En esta sesión conversaremos y discutiremos la importancia, sobre todo, de la cooperación regional para abordar las amenazas cibernéticas que afectan a la región de América Latina y el Caribe. Nuestra región se enfrenta a desafíos únicos en el ámbito cibernético, desde ciberataques dirigidos a infraestructuras críticas hasta la creciente sofisticación de los delitos. En este contexto, la colaboración entre países y sectores es esencial para fortalecer las capacidades en términos de ciberseguridad, compartir información clave, desarrollar estrategias conjuntas que protejan a la integridad de las redes y la información sensible. Vamos a explorar cómo el sector gobiernos, las agencias de cumplimiento del orden, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil pueden trabajar conjuntamente y coordinadamente de la mano, agarrados de la mano, para establecer marcos normativos efectivos y así fomentar una conciencia cibernética y mejorar la respuesta ante incidentes informáticos. Además, examinaremos experiencias de algunos países que han implementado medidas exitosas de cooperación para abordar la necesidad de una colaboración efectiva y así mitigar posibles amenazas y promover un entorno digital seguro y resiliente. Quisiera empezar la discusión con Michelle, para ver si nos puede comentar cuál crees que haya sido la estrategia más efectiva implementada en nuestra región o en nuestros países en términos de cooperación por parte del sector público para mitigar las vulnerabilidades en línea. ¿Consideras adecuados los avances en las políticas públicas de la región o se tienen que identificar áreas donde podamos mejorar? Michelle.
Muchas gracias. En cuanto, bueno, me gustaría partir por señalar que los sistemas informáticos son por su naturaleza inseguros. Hay que pensar que están compuestos de miles de millones de líneas de código. Muchas veces esos códigos son hechos por humanos y por lo tanto siempre van a haber vulnerabilidades. Dicho lo anterior, las estrategias más efectivas para mitigar vulnerabilidades es contar con información. Entonces creo que los acuerdos de colaboración son clave, pero no solo que queden en el papel, sino que efectivamente se dé esta colaboración. Compartir información, no tener miedo o vergüenza a compartir información y avisar cuando uno ha sido víctima de alguna explotación de vulnerabilidad, porque eso le va a permitir a los otros países o a los otros sectores evitar, a su vez, ser víctima de una explotación de vulnerabilidades. En general, muchas veces los sistemas comparten vulnerabilidades y uno tiene un ciberatacante dentro de sus sistemas por meses y hasta que una persona no se da cuenta, siguen afectando más sistemas. Entonces, compartir información es clave. También capacitación. Para eso también hay acuerdos donde se hacen ciertas pasantías, por ejemplo, donde personas de un país van a otro país a aprender cómo se hacen las prácticas, cuáles son las mejores prácticas. Obviamente esto va evolucionando de una forma muy rápida, entonces esto en gran parte es ensayo y error, entonces nos sirve mucho aprender de la experiencia de nuestros vecinos, qué cuestiones les han funcionado y cuáles no. Y sobre todo esta colaboración también hay que pensarla en distintos niveles, público-público, es decir, que entre los mismos organismos públicos sean capaces de compartir información, Estado-Estado. Estas colaboraciones entre distintos estados es clave tanto para prevenir como también para poder hacer frente a ciberataques. Yo hace poco conversaba con una de las personas que estuvo a cargo de las estrategias de mitigación en Costa Rica cuando tuvieron el ataque de Conti, que fue brutal. Y ahí me comentaba que conocer a otras personas de otros CECIRT, de otros organismos de ciberseguridad, de otros gobiernos, le ayudó mucho a poder reponerse del ciberataque. Por eso también estas instancias, como la que estamos ahora, son esenciales, porque conocemos a otras personas que, en caso de necesitarlos, van a cooperar con nosotros. Y también público-privado. Es súper importante que los públicos, que las empresas del sector privado reporten cuando son víctimas de ataques o descubren vulnerabilidades, ya que eso permite a otros sectores también evitar ser víctimas de ataque. Y por último, mecanismos de notificación responsable de vulnerabilidades. Permitir que quienes descubren vulnerabilidades puedan reportarlas, eso nos permite parchar, por decirlo de alguna forma, las vulnerabilidades. Eso en cuanto a la cooperación y en los avances de políticas públicas. Creo que la región obviamente ha tenido hartos avances, pero si pudiera detenerme como en un par de recomendaciones muy precisas, sería uno, empezar a mirar esto como una política de Estado y no de gobierno. En Chile, todo lo que hemos podido avanzar ha sido gracias a que el gobierno nuevo no intenta hacer todo de nuevo y dejar atrás lo que hizo el gobierno anterior, y eso es clave porque los ciberatacantes les da lo mismo el gobierno de turno, van a atacar igual, no van a esperar a que nos pongamos de acuerdo. Entonces, eso es clave y he visto que en muchos países una de las dificultades que identifican es que cada 4 años es como que empezaron de cero. Y también creo que debiésemos avanzar en Latinoamérica en reglas, idealmente normativas que obliguen a la notificación, reporte de vulnerabilidades, porque muchas veces el incentivo así a secas no funciona. A veces hay que generar normas que obliguen al reporte. Eso es clave para poder prevenir. Y normas que permitan la notificación responsable de vulnerabilidades. En Chile, antes de la ley de delitos informáticos, recibíamos alrededor de 40 reportes mensuales de personas que habían descubierto vulnerabilidades en sistemas. Desde que salió la ley de delitos informáticos recibimos 0 reportes, por lo tanto no podemos prevenir ataques. Y es por eso que en la Ley Marco de Ciberseguridad, que está a punto de aprobarse en el Congreso, hemos incorporado una regla de notificación responsable de vulnerabilidades, donde, cumpliendo ciertos requisitos, la persona que notifica queda exenta de responsabilidad penal. Eso es lo que y eso es una recomendación
que se le ha hecho también a los países en la Unión Europea por el propio Parlamento de la Unión Europea y que al menos en la experiencia de República Dominicana les ha funcionado muy bien para poder prevenir la ocurrencia de ataques. Eso. Muchas gracias, Michelle, y sobre todo que en 5 minutos nos explicas muy eficientemente cuáles han sido las estrategias de parte del Gobierno de Chile. Continúo con Dominique Paz. Conversamos sobre, en el contexto del cumplimiento de leyes de seguridad y sus implicaciones legales. ¿Cuáles identificas, cuáles son los desafíos primordiales para las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, las LEAS? ¿Existe colaboración efectiva entre las distintas entidades y agencias responsables de hacer cumplir la ley en este ámbito? Voy a intentarlo en 5 minutos. Buenos días a todos. En primer lugar, me parece importante destacar que en lo que respecta, somos ciberdelincuencia, eso quiere decir que somos derecho penal y es reactivo, ¿no? O sea, el derecho penal aparece cuando ya sucedió algo, pero para que haya una investigación penal, ante todo, tiene que haber una ley, ¿sí? Que la conducta que se va a investigar, en principio, sea punible. Entonces, un primer aspecto que es importante destacar es la importancia de tener leyes que contengan tipos penales en la materia, ¿no? Y entender que hay ciertos tipos, o que hoy en día los delitos tienen todos un aspecto informático. O sea, en todas las investigaciones hubo un contacto por alguna red social, hay alguna conexión que investigar y estamos investigando delitos de antaño, estafas, amenazas. Pero para arrancar con esta primera idea, ¿no? Tener leyes. En el caso de Argentina, en el año 2008, se sancionó la ley de delitos informáticos, que básicamente tomó todos los delitos del Convenio de Budapest. Y desde entonces han aparecido otras figuras que se han ido sumando al grooming. Sí se empieza a ver un fenómeno que antes no sucedía. Argentina es un país federal, yo no sé si ocurre en sus países también, pero hay ciertas figuras que aparecen a nivel local, como no sé, distribuir o publicar imágenes íntimas de una persona mayor, no es un delito a nivel nacional. Si es en la Ciudad de Buenos Aires, uno hace 5 kilómetros hacia la provincia y ya no es punible. Entonces es importante esto, ¿no? La tipificación, tener leyes que contengan las conductas, tener no solamente un sistema de fondo, sino un sistema procesal que ayude a las fuerzas investigativas a poder obtener la evidencia, saber cómo recolectarla, hacer todo este procedimiento legalmente. Y algo que en nuestra experiencia comunidad nos ha servido mucho y se replica, y lo hemos replicado en todas las fuerzas de la ley, es equipos multidisciplinarios. La unidad fiscal a cargo del doctor Asolín tiene un fiscal, que de paso aprovecho la oportunidad, le manda saludos. Él está formado tanto es analista informático y abogado a su vez, y tiene un equipo de abogados y técnicos. Y también con mucha honestidad intelectual nos acercamos unos a otros para poder asesorarnos en nuestras investigaciones. Las fuerzas de seguridad también, creo que hoy ya todas las fuerzas de seguridad argentinas tienen su propia división de ciberdelincuencia. Hay unidades fiscales especializadas a nivel local y incluso tenemos cuerpos de investigadores judiciales en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Uno de los mayores problemas que tenemos es la obtención y recolección de evidencia, porque la evidencia usualmente está radicada en el extranjero. Si estamos investigando un usuario en una red social, vamos a tener que pedirle información a quien administra esa red. Y en este punto hay que destacar dos cosas. Una es que ciertas legislaciones, en particular la estadounidense, ha permitido que los administradores de estas redes sociales puedan colaborar voluntariamente con autoridades extranjeras. ¿Sí? Es una facultad, no es una obligación, entonces hay que hacerlo en los términos y condiciones que ponen estas empresas.
Otras empresas en el mundo muchas veces colaboran porque entienden que el usuario que está siendo investigado, por los motivos que está siendo investigado, ha incumplido con los términos y condiciones que impone la plataforma. Entonces, para darles algunos ejemplos, y realmente hay que ponderar los recursos que ponen estas empresas. Meta es uno, WhatsApp, Google, TikTok, PayPal, Binance, como empresas de distintos redes sociales, medios de pago, criptoactivos, ponen recursos, ponen personal, tecnologías, hay plataformas específicas para requerimientos judiciales y eso nos ha permitido acceder a ciertas medidas, no a todas. Para enumerarles brevemente, nos permite preservar información, la evidencia digital es volátil, se puede perder rápidamente y en el marco de un proceso criminal es importante poder decirle a la empresa, por favor, resguarda toda la información en relación a este usuario, a esta dirección IP, a este dominio. Nos permite obtener cierta información en algunos casos que es vinculada al registro, a conexiones a una determinada cuenta. Algunas veces brindan información en relación a los medios de pago y cierta información transaccional. Esta información nos permite a nosotros continuar nuestras investigaciones y es obtenida de forma rápida. No suele demorarse más de un mes. Si pensamos que esta información usualmente debería ser obtenida por exhorto, estamos hablando de una investigación que se demora como mínimo 6 meses. Y también muchas han implementado procedimientos de emergencia para que cuando hay un peligro cierto en la vida o riesgo físico en la integridad, en la integridad física de la persona, las autoridades de la ley puedan pedir información. El resto de la información, particularmente la de contenido, que muchas veces es objeto de nuestra investigación, debe solicitarse por la vía de exhorto internacional. Y para finalizar, en otro punto que también es subproblemático, es el juiz que mencionábamos el otro día. Hay una nueva herramienta, pero requiere de participación también de las empresas. Lo que hoy podemos hacer es, en relación a las IPs, averiguar quién tiene asignada esa dirección IP, solicitarle que brinde la información del cliente a quien se la asignó. El problema en Argentina es que no hay una ley que obligue a los ISPs a resguardar esa información. Entonces hay ISPs que no la resguardan y hay algunos que sí y brindan la información que tienen. Y a nivel internacional esa información es casi inaccesible. En algunas empresas sí, en lo que respecta a registro de dominios, que sería otra pata, suelen brindar información y casi todas en relación al registro de dominios reciben solicitudes de preservación. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, a nivel regional, que también está un poco orientada a la pregunta, hay redes de cooperación, está la REMP, pero particularmente está la IAMP, que involucra a los ministerios públicos de Iberoamérica. Cada ministerio público tiene un punto de contacto y eso nos permite que nuestro punto de contacto solicite información a otro punto de contacto, supongamos hoy en Colombia. El único limitante es que se va a poder solicitar aquella información que el país receptor de la solicitud habilite a un fiscal a requerir. A ver si soy clara. En Argentina, un fiscal puede solicitar información sobre asignación de IP. En algunos países, solo esa información la puede pedir el juez. Si yo le pido esa información a un país que tiene este tipo de legislación, no me la van a poder brindar. Pero, bueno, tenemos otras vías. Interpol es otra vía. La Interpol colabora muchísimo, sobre todo para el ingreso y a Europa para solicitar información. Y están las redes 24/7 del Convenio de Budapest y del G7, que nos permiten preservar información y luego acceder a la misma. Y como última idea para los que están interesados en la temática, muchos países ya han firmado el segundo protocolo a la Convención, que viene un poco a subsanar toda esta situación y nos va a permitir, una vez que esté implementado en cada país, la solicitud directa a los ISPs desde el extranjero. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vemos que la colaboración sí se da a nivel de distintas autoridades. Muy bien por eso. Ahora, en el término de la sociedad civil, tenemos a Chunuhen Rangel, de luchadoras, ¿no? La sociedad civil juega un papel
esencial en la prevención y posible mitigación de ataques cibernéticos al concientizar, educar a distintos grupos, a la comunidad y sobre todo en la defensa de la privacidad sobre todo de nuestros datos. ¿Cuáles consideras que son, o mejor dicho, que deberían ser las mejores prácticas en términos de educación y concientización sobre ataques cibernéticos? Muchas gracias. Buen día a todas, 5 a minutos. todos. Sí, voy a hacer también mi mayor esfuerzo para… es muy interesante escucharlas. Pues bueno, de lo que yo les puedo platicar es un poco de la experiencia que tenemos en esta organización que es muy pequeña en México y de lo que hemos pues como venido trabajando y viendo en lo que nos permite pues hacer incidencia, ¿no?, en este país. Una cosa que nos parece importante es hacer como un nombramiento tal cual del contexto pues que enfrentamos, ¿no?, en el espacio digital, que estoy segura que no solo en México, pero por solamente atreverme a nombrar la experiencia de México, y es que tenemos claro que la violencia pues se ha trasladado al espacio digital, pero que la hemos enfrentado y tratado como de resolver también en el espacio físico, y me refiero a una violencia que es tal cual patriarcal, machista, capitalista, misógina, racista, en fin, capacitista, ¿no?, clasista. Estamos claras de que estas formas de violencia que hemos enfrentado en el espacio físico se han trasladado y potenciado al espacio digital, y es desde ahí donde nos ha tocado pues como acompañarnos, ¿no?, y hacer estas estrategias que, insisto, solo del espacio que hace Luchadoras me parece que lo que nos ha permitido como enfrentarla, lo que yo llamaría estrategias exitosas, tiene que ver justo con eso. El primer paso para nosotras fue reconocerlo, estar insistiendo a través de campañas que lo digital es real y que lo que nos estaba ocurriendo en línea tenía impactos muy importantes en la vida de las personas, no solo para transitar y habitar la internet, sino para desarrollar otro tipo de derechos, ¿no?, para gozar de otro tipo de derechos y para estar pues de forma tranquila haciendo uso de lo que además nosotras nombramos como tecnologías, ¿no?, que no necesariamente es lo que técnicamente se nombra en general. En este contexto, pues bueno, identificamos también que hay identidades muy particulares de las que ya hacía un poco mención, que no son la prioridad, ¿no?, de las herramientas de seguridad, ni de plataformas, ni de gobiernos, pero tampoco socialmente. Y en estas identidades, pues sí, nos identificamos pues muchas mujeres, disidencias sexogenéricas y bueno, personas con otras claves de racialización que no nos ponen al centro de las prioridades. Y en ese sentido, pues eso, empezamos a reconocerlas hace unos años. Uno de los primeros esfuerzos que hicimos en Luchadoras, pero con el apoyo de otras compañeras como APC, como Socialtic, que es otra organización mexicana, hicimos una tipología de formas de violencia digital de género para saber cómo nombrarlas, para estar insistiendo en que había una forma de poder nombrarlas para reconocerlas, y eso fuera pues también un paso, una vía para atenderlas. Entonces, en sí, esa ha sido una estrategia para nosotras, ¿no? Seguir insistiendo en que pues estas formas se nombran, tienen un lugar y nos posicionan en un lugar también eso que nos vulnera los derechos, ¿no?, que no nos permite transitar, habitar, incluso definir las formas, ¿no? En México hemos tenido una crisis de libertad de expresión, una crisis de defensa de derechos humanos, donde hay un número altísimo de asesinatos de personas defensoras, de mujeres particularmente defensoras y periodistas, y en ese contexto hablar de seguridad fue muy complejo, ¿no? No necesariamente las medidas
pensadas por los gobiernos tenían que ver con la dinámica de género que estas mujeres se enfrentaban en la dinámica pues como cotidiana, ¿no? Las violencias de género, además de permitidas, pues son invisibilizadas, permitidas, etcétera. Y creo que un poco pasa esto, ¿no? Entrar al debate de cómo estos diálogos nos pueden permitir entender cómo queremos nombrar este tipo de seguridad, qué es lo que estamos necesitando y qué es lo que estamos enfrentando. Entonces creo que desde ahí también otra estrategia que ha sido exitosa, al menos para nosotras, es dialogar honestamente con las y con les demás y tratar de aprender cuáles son esas otras realidades que se nos escapan. Si bien podemos identificar algunas claves como las que ya mencionaba, identificamos cómo hay un racismo, cómo hay un clasismo también en las dinámicas en línea. Bueno, también hay alternativas y un montón de resistencias de personas puestas ahí haciendo estas cooperaciones regionales, haciendo estos diálogos y tratando de entender cómo es que se le puede hacer frente, incluso creando sus propias claves y sus propias formas de nombrar tanto la seguridad como la libertad que queremos pues del internet que soñamos, ¿no? Una de nuestras estrategias en Luchadoras se llama Internet Feminista Total, pues porque parece como un horizonte para nosotras, ¿no? Tratar de pensar cómo estos feminismos que hemos impulsado también en el espacio físico los queremos ver pues reflejados en la internet. Una de esas estrategias que es la más reciente y les trajimos un poquito de material es este kit de cuidados frente a los discursos de odio en plataformas digitales, que fue una serie de conversaciones privadas pues con personas trans, con personas de las disidencias, con feministas, sobre todo de México, de Perú y de Paraguay, esto en conjunto con organizaciones como TEDIC y Hiperderecho, y ahí están nuestras estrategias, ¿no? Hacer frente común y con las experiencias que ellas y ellas nos compartían, creamos este kit para hacerle frente a esos discursos de odio que estamos viendo, ¿no? Hacemos contranarrativas justo, no nombramos la violencia ni la atendemos, también bueno, tenemos una línea de apoyo que no es pública, sino que se deriva de esta necesidad de poder acompañar a otras, y acompañarlas significa para nosotras eso, no ayudamos a la gente, no educamos a la gente, hacemos un apoyo mutuo de tú a tú, donde entendemos qué está ocurriendo con la o le compañere y tratamos de hacer mecanismos de seguridad y de autocuidados que sean acordes a su propia realidad. Más o menos eso. Tenemos investigación también, tenemos que crear evidencias para lo que estoy aquí nombrando. Una de ellas que me parece interesante compartirles es que pues sabemos que hay en México una ley que llamamos hoy Ley Olimpia, que bueno, pues fue pionera, que muchas personas impulsaron para la atención de esta forma de violencia. Sin embargo, cuando hicimos una investigación con personas que estaban accediendo a la ley, encontramos que más del 80% de carpetas de investigación estaban en trámite en México. Y en ese sentido, volvemos a este diálogo directo con las personas para saber entonces cuáles son esas alternativas de respuesta que se están dando. Y las alternativas siempre son la salida para ellas. Mucho más que confiar en una ley que, bueno, al menos en el caso de México, las cárceles no han reinsertado a nadie ni han quitado como pues estas formas de violencia estructural. Y bueno, las autoridades a lo mejor tampoco están en condiciones de tener como todos los dientes que se necesitan para hacer una aplicación total de la ley. Pues bueno, las mujeres han encontrado otras alternativas y una de ellas son justo las redes y las cooperaciones. Pues eso como en general, traemos un poco de material si a alguien le interesa, por ahí están mis colegas Ali y Raquel y tenemos algunos kits, algunas monografías, algunos carteles y pues eso, y dejaría para preguntas y respuestas. Sí, correcto. Después de terminar la primera ronda de preguntas, indudablemente tendremos la oportunidad de hacer preguntas y comentarios tanto a nivel presencial como en línea. Me gustaría irme ahora a nuestras panelistas virtuales. Me gustaría preguntarle a Maite, desde la empresa privada,
Indudablemente la empresa, al igual que muchos otros grupos, sectores de este ecosistema, tiene un reto significativo en la mitigación de incidentes informáticos. ¿Cuáles crees que serían las posibles medidas preventivas de detección temprana, posibles respuestas, coordinaciones que pueda hacer la empresa privada para fortalecer la seguridad digital, sobre todo en el entorno privado, ¿no? Adelante, Maite. 5 minutos. Hola, ¿qué tal? Bueno, desde Argentina, buenos días y bueno, gracias por invitarme a este foro tan interesante. Bueno, a ver, desde Telefónica lo que nosotros siempre apuntamos es a establecer una cadena en la seguridad de la información. Entonces nosotros utilizamos un marco de la seguridad digital. ¿Esto qué significa? Que somos conscientes que la seguridad de la información, la seguridad digital, es un tema obviamente que trasciende y que no es solo para expertos. Esto habilita a todas las personas y nosotros como organización, los colaboradores, tienen que tener conciencia de esto, ¿sí? Que la información también que se administra y utiliza tiene un valor y que hay que resguardarla. Por lo tanto, hay un área específica de compliance y todos los empleados tienen conocimiento de esto. También el trabajo responsable con las herramientas, ¿no? Digitales que hay dentro de la organización. Y además de esto, lo que tenemos son equipos especializados ante riesgos que pueden llegar a surgir ante fuga de información. Entonces, un poco para que se tenga una idea de cómo es el procedimiento, también tenemos una plataforma en la cual en el momento en que puede llegar a haber alguna alerta, de forma automática se hace la mitigación de ese riesgo. Y lo importante es que al ser una empresa global, esto se opera con todas las OB, o sea, con todas las sucursales de los distintos países. Todos los países tienen sus equipos específicos. O sea, hay que ser muy conscientes, organizados y también tener en cuenta que la información es un valor inconmensurable, que muchas veces eso es lo que cuesta, ¿no? Entonces el trabajo va desde los colaboradores hacia, bueno, herramientas, obviamente también dentro de la organización digitales, de seguridad, los software, parches, todo eso está bajo las normas ISO. Y también es muy importante esto que les contaba al inicio de la seguridad desde el diseño, o sea que todo el proceso, también los distintos proveedores y los distintos stakeholders que participan con Telefónica también tienen esta seguridad afianzada. Entonces, es un poco también lo que había contado Michelle al inicio. Esto es un trabajo que es mancomunado, que tiene que participar distintos sectores. Por eso también trabajar con los gobiernos es fundamental y que haya centros especializados para afianzar este ecosistema de seguridad son fundamentales. Así que bueno, eso es un pantallazo. No, después si quieren abrimos más a preguntas, no quiero sacarle tiempo al resto de las panelistas. Muchísimas gracias, Maite. Nos quedamos todavía en línea con Graciela Martínez, LACNIC. Graciela, no sé si nos escuchas. Sí, los escucho perfecto. Excelente. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Saludos a mis colegas del panel. Muchas gracias por vuestras intervenciones muy interesantes. Gracias, Graciela. Quisiéramos que nos compartieras desde la perspectiva de la comunidad técnica cuál ha sido la contribución de este sector ante la mitigación de delitos informáticos. Contamos con herramientas apropiadas para la prevención de estos ataques, posibles ataques, y si contamos con capacitación para abordar estos incidentes informáticos en la región. Adelante. Bueno, 5 minutos. Bueno, muchas gracias. Muy interesantes tus preguntas, pero son dos en una, así que voy a empezar por el principio, que la primera sería cuál ha sido la contribución de la comunidad técnica en la mitigación de delitos cibernéticos. Nuestro aporte fundamental, yo creo que ha sido que la frase de decir, bueno, en seguridad es fundamental que trabajemos todos y que
y que estrechemos los lazos de confianza para poder compartir información y contar, como decían algunas colegas que hablaron antes, compartir información, porque eso es clave cuando tenemos que luchar contra el cibercrimen. Bueno, me parece que nuestro primer aporte ha sido que se haya generalizado y que se haya hecho carne esa frase dentro de las organizaciones. También desde la comunidad técnica, no se olviden que en la comunidad técnica somos parte también de todo el ecosistema, somos sociedad civil, a su vez somos usuarios, bueno, entonces como que capaz que eso también nos da un poquito más de antenas para percibir de manera más general qué es lo que está sucediendo. Entonces, nos es más fácil y hemos contribuido a generar esos vínculos entre los diferentes actores del ecosistema de Internet, porque ya nosotros tenemos que trabajar con LEAs, con gobiernos, con academias, bueno, para construir esta base de conocimiento sobre ciberseguridad. Y, por ejemplo, este es un buen ejemplo, este evento y en particular este panel multidisciplinario es un buen ejemplo de cómo construimos comunidad y generamos vínculos y vemos que no estamos solos, que tenemos que estar interrelacionados a la hora de actuar contra el cibercrimen. Y lo que me parece que hemos aportado también es tener más conciencia sobre la protección de nuestros datos, no solo los datos, sino la información y también la infraestructura que soporta la información y nuestros datos. A lo largo de estos años también creo que lo que aportamos es una mirada sistémica en cuanto a la seguridad. ¿Por qué digo esto? Porque muy al principio estábamos reaccionando, trabajando como más reactivamente, y a lo largo de los años hemos contribuido a tener una mirada más proactiva, en el sentido de que no estamos esperando a las organizaciones que nos ataquen para ver qué hacemos, sino que ya tenemos planes de respuestas, pero además hemos implementado muchísimas cosas en el sistema de monitoreo y generación y detección de amenazas tempranas para proteger los datos, las infraestructuras, y que eso es lo fundamental. Entonces, por ejemplo, desde el CECIR de la CNIC, nosotros con nuestro servicio de Situational Awareness, lo que pretendemos es aportar a la estabilidad y resiliencia de Internet, porque, bueno, generamos como un observatorio de qué es lo que está sucediendo en la región y les avisamos a nuestras organizaciones, mire, si ustedes tienen sus recursos involucrados en esto o en el otro problema, y así lo pueden solucionar. Y para mí eso es fundamental. Y también hemos creado centros de respuestas a incidentes de seguridad y SOCs, que son Security Operations Centers, pero en particular me quisiera parar con los centros de respuestas, porque los centros de respuestas aportamos un punto de referencia. La gente muchas veces no sabe a quién reportar. Y al tener un centro de respuestas, bueno, por lo menos sabe que tiene ese punto para hacer un reporte de incidentes. Porque lo que sí está claro que desde la comunidad técnica no vamos a poder colaborar en proteger lo que no conocemos. Los centros de respuestas hacen que sea mucho más efectiva la respuesta a los incidentes porque tenemos un lenguaje común, manejamos un protocolo para el intercambio de información y tenemos procedimientos, y eso hace que seamos más efectivos. También ayudamos a cumplir requisitos obligatorios, ayudamos en las investigaciones, en proteger la cadena de custodios, y bueno, y también tenemos un rol fundamental en la educación y la conciencia de nuestras comunidades objetivos. Y yendo a la segunda pregunta, que era, ¿contamos con las herramientas adecuadas y la capacitación necesaria para abordar incidentes informáticos en la región? En cuanto a esto, nosotros tenemos herramientas y capacidades, sí hay muchas, pero capaz que la pregunta que nos tenemos que hacer es si son suficientes o si estamos dirigiendo los esfuerzos de la manera más efectiva para esto. Y definitivamente no, tenemos que seguir trabajando, nosotros tenemos que seguir con planes de concientización y generando espacios para compartir conocimiento. Como decía una colega un poco antes de este panel, que
no es solo decir, voy a compartir información, sino tenemos que hacerlo, tenemos que efectivizar esa colaboración. Si nosotros no intercambiamos información de lo que está sucediendo, no podemos ayudar a las otras organizaciones a que estén preparadas, inclusive para que puedan mejorar en la mejora continua sus planes de resiliencia y bueno, y en caso de tener la mala suerte de ser atacados, de responder más efectivamente. Tenemos que continuar generando vínculos de confianza. Y lo que yo digo es, desde la comunidad técnica, no alcanza con conocer las técnicas, tenemos que apoyar a la gente que está trabajando y que se está iniciando en esto también, en que no solo conozca las técnicas, sino que acompañen la evolución de las técnicas. Por ejemplo, lo que les quiero contar, también hablando un poco de, como haciendo referencia a otra intervención de otra colega, es importante que los logs logueen bien, porque muchas veces impedimos nosotros, desde la administración de las infraestructuras, no estamos logueando bien o no le damos a los logs la trazabilidad necesaria para que se pueda llevar la trazabilidad de un evento que nos permita saber quién fue el origen de determinado ataque o de determinadas acciones que son fundamentales a la hora de llevar adelante una investigación. Y, por ejemplo, también, ya que hablaron del ransomware de Costa Rica, tenemos que saber que el ransomware tuvo una evolución. Al principio, hace muchos años, largaba un ataque de ransomware a algún usuario, pero después, cuando la cosa se empezó a poner mejor para los atacantes, porque eso les significaba un ingreso de dinero, entonces eso lo que hizo fue que que hubieran organizaciones dedicadas al cibercrimen, ni qué hablar, pero que además se evolucionaran en sí mismos, porque ya después no solo atacaban de una, sino empezaban metiéndose en las organizaciones, después filtrando información, haciendo un análisis de esa información que estaban exfiltrando para ver qué era lo importante y qué era lo que no, para recién después atacar el sistema y encriptar lo que a la organización le dolía. Entonces, eso es importante, ese es un ejemplo, pero es muy importante acompañar la evolución del ciberdelito y del cibercrimen hacia dónde va. Y bueno, por ejemplo, y ya termino, para fortalecer las capacidades técnicas de la CNIC, tenemos en el campus, creamos 2 cursos. Uno es como crear un centro de respuestas, y el otro es para colaborar con las LEAs cuando tienen investigadores que están recién iniciando, para que tengan una idea del ecosistema de Internet, de qué organización le brinda qué información, así no pierden tiempo pidiendo información a las organizaciones que tienen otro tipo de información. Por ejemplo, a los RIS nos piden información de dominios, cuando nosotros lo que podemos brindar es información de IPs. Bueno, eso genera pérdida de tiempos en una investigación. Si conocemos bien qué información tiene y qué nos puede dar cada organización, eso efectiviza mucho más la gestión de los incidentes. Y además, en nuestros eventos, desde el CECIR de la CNIC, siempre estamos trayendo actividades para colaborar con la generación de capacidades para gestionar el cibercrimen, como hacemos los simposios con el Fórum Internacional del Centro de Respuestas, tenemos conferencias regionales de seguridad con Team Cymru, y desde el ACNIC brindamos también un espacio para que la comunidad del CECIR tenga para reunirse e intercambiar ideas y buscar espacios de trabajo en común para crear conocimiento en nuestra región. Bueno, con eso les agradezco. Gracias. Muchísimas gracias, Graciela. Vuelvo acá al panel presencial. Nos queda Karen Cruz, del YUT. Ahí existe una preocupación sobre los jóvenes, niños, jóvenes, adolescentes. Desde el YUT, ¿cómo consideras que se podría fortalecer y concientizar, sensibilizar este término de ciberseguridad, sobre todo desde la edad temprana de nuestros niños, jóvenes? ¿Cuáles crees tú que podrían ser las medidas claves que las instituciones educativas, posiblemente los padres, deben tomar para abordar este importante aspecto en el desarrollo de este grupo de jóvenes y niños
niñas, adolescentes, etcétera. Bueno, buenos días a todos. Quisiera iniciar con una consulta. ¿Alguna vez se han preguntado por qué deberíamos preocuparnos por la ciberseguridad de nuestras niñas, niños y jóvenes? Yo iniciaré diciéndoles que este no es un problema de solamente ataques sobre virus y archivos ya se me olvidó la palabra, infectados, gracias. Sino que tampoco es exclusivo de las personas que son técnicas, sino que es un tema de todos, todas y todos. Debemos involucrarnos porque la seguridad de la información personal, el reconocimiento de los intentos de suplantación de identidad, debemos también involucrarnos por el ciberbullying, por el sexting, por el ciberacoso y por todos aquellos riesgos que sufren nuestros niños, niñas y jóvenes dentro del gran mundo de la Internet, que además pueden llegar a tener consecuencias muy grandes en ellos y ellas. Pero ¿qué podemos hacer desde la parte de nosotros nosotros como padres, madres y personas a cargo de las crianzas? Yo sé que en ocasiones no es fácil hablar de esto. Hay personas que no tienen el conocimiento mínimo, hay personas en comunidades lejanas que no tienen el acceso a educación sobre estos temas, pero sí podemos involucrarnos con nuestra niñez, por ejemplo, en lo que es los accesos a los dispositivos, poder mantenerles los controles parentales, poder disminuirles los tiempos en pantalla, poder estar a cargo de la supervisión cuando utilizan cualquier dispositivo digital, poder ayudarles en la educación digital también y tener una comunicación abierta con ellos y ellas para poder darles las herramientas necesarias si se topan con algún problema dentro de la red. Y también no imponerles las normas. Sabemos que la niñez y la adolescencia, ya todos y todas hemos pasado por ahí, entre más nos digan que no, más lo hacemos. Entonces, en realidad todo el tiempo ha cambiado, la educación ha cambiado, con la pandemia todo cambió, todo se volvió virtual. Y para muchas y muchos de los niños, niñas y adolescentes y de las personas adultas que estamos a cargo de ellos y ellas, ha sido también difícil. Se nos ha obligado a estar más tiempo en Internet, pero no se nos ha dado una educación adecuada sobre cómo utilizar los dispositivos, cómo estar en Internet, cómo educar a estos niños y niñas que vienen desde los 5 años utilizando dispositivos que no saben utilizar. Los adultos y las personas adultas y acompañantes de crianza damos los dispositivos en ocasiones para poder hacer nuestras tareas, nuestras otras tareas, tanto en el hogar como en los otros trabajos. Y no les damos como esos espacios de cuidado, de tiempo, de calidad, de ese tiempo necesario para poder educarles, para poder aprender con ellos y ellas, porque a veces se sabe que los niños y niñas también saben muchas cosas más que las personas adultas, pero también tenemos que encaminarles. No les podemos obligar, no podemos imponerles las cosas, porque entre más les digamos que no, es peor la situación que se da. Quisiera ir terminando y decir que el 43% de nuestra niñez y adolescencia latinoamericana está expuesta a riesgos al usar dispositivos sin la supervisión de una persona adulta. Ellos y ellas se han convertido en un objetivo muy atractivo y vulnerable en el ciberespacio y que debemos informarnos y educar sobre seguridad y privacidad en Internet. Y quisiera leerles una frase de la UNESCO que me gustó mucho, que dice: la protección de niñas, niños y adolescentes es un deber de todas y todos y debe ser una prioridad.
y que recordemos que además los niños, las niñas y los adolescentes deben recibir atención y cariño de todos para así estar mejor. Muchas gracias, Karen. Quisiera abrir el micrófono para preguntas. Voy a iniciar con preguntas virtuales. Sin embargo, acá tenemos un micrófono que se pueden acercar y hacer las preguntas correspondientes. Tenemos una primera intervención de Lisania Pérez, felicitando las intervenciones que han sido bien eficientes y recalca sobre el particular que le alegra mucho escuchar sobre la cooperación internacional que ha ayudado a realizar un trabajo conjunto tanto en el reporte de incidentes de seguridad cibernéticas como en los procesos de investigación. La pregunta sería que le gustaría saber si algunas de las panelistas pueden mencionar algún punto de mejora en cuanto a esta cooperación internacional. En otras palabras, ¿cuáles otros desafíos se han enfrentado como los distintos sectores y que se pueden subsanar a través de la cooperación internacional? Seguidamente, también comenta Lisania sobre cuáles serían las sugerencias de cara a la creación de regulación, sobre todo en el instrumento normativo para que el resguardo de información, creo que Dominic comentó algo del resguardo de las evidencias, que puede ser valioso para la investigación a futuro, en donde esté sobre todo involucrado un medio informático. ¿Qué sugerirían? También tengo un comentario de Pablo García Castro en YouTube, pregunta directa a Maite, pregunta ¿qué caminos tiene el usuario para tramitar algún problema de seguridad con su operador de telecomunicaciones y qué riesgos observa del consumo de contenido de sitios piratas? También tenemos una pregunta de Reinaldo Alonso Reyes, en la experiencia de la Unión de Informáticos de Cuba, han desarrollado acciones con la OIT y la UNICEF desde la sociedad civil para capacitar niños jóvenes en riesgo y protección en el ciberespacio. Ha sido un comentario. No sé si quieren comentar, hacer algunas respuestas. Es que creo que yo me olvidé de la primera pregunta. No, Si pero quieren, entiendo, era de cooperación internacional. Sí, en la cooperación si quieren internacional. contesto la que había hecho Pablo, no sé si que me había preguntado específicamente qué hacía la empresa ante Claro. algún Dale. posible ataque o ante alguna denuncia del usuario. Tanto Movistar como Telefónica, dependiendo del país a nivel regional o en Telefónica España, hay canales directos, o sea, si uno de los distintos usuarios tiene algún inconveniente, puede a través de los canales de atención comercial habituales manifestar este inconveniente y después se hace el traspaso directo al equipo especialista. Eso es lo importante, que los que analizan este tipo de inconvenientes o algún tipo de fuga de información o lo que le pueda pasar a algún usuario, lo trata un equipo especializado. Es interdisciplinario dentro de la empresa. Hay desde técnicos hasta especialistas en fraude. Entonces es importante que si un usuario detecta algo o sospecha, muchas veces esto también se habló en el panel, no queremos ir al riesgo final, digamos. Nosotros lo que queremos es prevenir esto. Entonces ser conscientes, esto que habíamos hablado también, ¿no? Es un elemento de todos, la ciberseguridad. Y si el usuario detecta algo o considera que algo puede ser un riesgo, o sea, esto ya sería una amenaza existente, que se contacte con la empresa es fundamental. Así que cualquier centro de atención deriva la consulta al equipo especializado. Y si quieren también un poco, otra de las preguntas hablaba a través de la colaboración, qué recomendaciones puede haber. Y una de las cuestiones que notamos en Telefónica a nivel regional en Hispanoamérica es que no todos los países adhirieron al convenio de Budapest. Por ejemplo, México está avanzado, pero todavía no. Y creo, bueno, mis compañeras, justamente en materia penal, tenemos una colega que puede, si quiere, sumar más, pero digo, me parece que es fundamental estas herramientas internacionales de colaboración, porque también, como lo mencionó en el panel, Dominic dijo que es real. Muchos de los problemas surgen en otros estados y entonces ¿cómo haces sin tener una norma no regional para poder captar
este tipo de amenazas. Entonces, considero que adherir al Convenio de Budapest es fundamental, bueno, y al segundo protocolo también, que bueno, ahí ya la colaboración va también con el sector privado. Muchas gracias, Maite. Tenemos también un comentario acá de Dominique. Adelante, Dominique. Bueno, en relación a la cooperación internacional, me parece que es quizás un término muy amplio porque aquí hay que entender dos cosas. La cooperación internacional puede ser formal o informal. La cooperación formal es aquella que está dada por los tratados, los convenios, es la vía diplomática, ¿no? Entonces, esto que yo les contaba, de tener acceso a información a través de pedidos directos de un juez a una empresa radicada en el extranjero, es lo que se conoce como cooperación internacional informal. Entonces, bueno, tener en cuenta estos dos aspectos. Cuestiones a mejorar, miles. Me puedo quedar acá todo el día para decirles todo lo que hay que cambiar. Pero quizás, y un poco en las dos formas de cooperación internacional, particularmente en la formal, sin la medida de la preservación es una medida sumamente importante. Cada vez que a mí me toca capacitar, lo que les digo a los que son operadores de la ley, fuerzas de seguridad, es el día que yo me muera, que mi lápida diga Dominique Paz pidió preservar. Entonces es sumamente importante porque si no preserva la información y el usuario que están investigando al día siguiente, un día antes de que ustedes pidan la información, 30 días antes, o no preservan porque creen que no es importante o no saben si lo van a pedir, en el transcurso entre que ustedes toman conocimiento del ilícito y piden la información, el usuario puede eliminar su cuenta, puede eliminar la información, puede pedir que se elimine de los servidores esa información y la perdieron para siempre. Entonces, por eso destacaba que si bien es una facultad de las empresas colaborar con agentes de la Fuerza de la Ley extranjeros, es muy importante que muchas, aunque no brinden información, sí preservan para darnos el tiempo a nosotros de, por la vía formal de la cooperación internacional, tratar de obtener esa información. Y en relación a la obtención de evidencia digital, también, o sea, eso ya depende de las jurisdicciones. Es importante, sobre todo para quienes tengan un primer acceso a esa información, iniciar una cadena de custodia, entender que esa cadena de custodia es distinta a la que en un proceso normal estamos acostumbrados. Antes un juez allanaba un domicilio, metíamos todos en cajas, lo sellábamos, teníamos testigos y eso se trasladaba. Bueno, ahora tenemos que hacer un hash, tenemos que tener en cuenta la tecnología, qué es lo que estamos buscando, qué me estoy llevando. Los invito a todos, si les interesa el tema, la unidad, el Ministerio Público Fiscal de la Nación Argentina con el Ministerio de Seguridad Nacional desarrolló un protocolo de obtención de evidencia digital. Es accesible al público, la página es mpf.gov.ar /UFCI, que son las siglas de la unidad, y ahí van a encontrar tanto un protocolo de obtención de evidencia digital como también hay una guía de cooperación internacional que les puede resultar de interés. Gracias, Dominique. Voy con Graciela, que está pidiendo la palabra en línea, y luego con la pregunta acá en el panel acá presencial. Graciela. Bueno, gracias. Yo quería hacer, sobre todo, hola Lisania, quería saludar a Lisania. Gracias por tus preguntas. Me parece que cuando hablamos de cooperación internacional, también tenemos que poner el foco en que compartir información no son solo los datos que estuvieron involucrados en un ciberdelito, sino también la base de conocimientos que vamos generando cuando vamos gestionando esos ciberdelitos o cuando vamos gestionando los incidentes de seguridad. Una base de conocimientos son también buenas prácticas. También tenemos que colaborar en decir, bueno, esto es un playbook, me enfrenté a este incidente, lo gestionamos así, estas fueron las lecciones aprendidas, esto nos sirvió y esto no nos sirvió. Y también tratar de implementar
infraestructura para compartir indicadores, para después poder llevar eso a nuestros sistemas de monitoreo para ser proactivos, como decíamos hoy al principio. Pero, por ejemplo, también no basta solo con escribir algo o una buena práctica, sino tratamos de ser apóstoles de ellas y llevarlos a nuestras diferentes comunidades objetivos y también a estos diferentes ámbitos de trabajo en conjunto que tenemos, como este caso, por ejemplo. Recién les acaba de comentar mi colega panelista que hay escrito en Argentina un protocolo para obtener evidencia digital. Estaría buenísimo que eso se pudiera saber que está ahí, porque si lo escribo, lo cuelgo y no lo promulgo, no lo promuevo, no trato de que otros lo lleven, como que esa información queda ahí. Y eso también forma parte de cuando decimos compartir información. No nos sesguemos solo a te paso un dato y contame quién fue y decime, no sé, algún detalle de una dirección IP. No, compartir información es todo. Así generamos base de conocimiento y así podemos formar a los que vienen a quedar haciendo nuestras tareas dentro de unos años. Bueno, eso sería aportar. Muchas gracias, Grace. Tengo acá... Buenos días, Cristian Hidalgo de Sulabatsu, de Sociedad Civil. 3 preguntas muy específicas. Uno, el panel se llamaba Ciberseguridad y Cibercrimen, entre otras cosas. Vi que estuvieron pasando de ambos términos durante la presentación. Para mí son 2 términos diferentes, además de que uno puede llevar a entender la judicialización de lo que el concepto de ciberseguridad. Entonces, si nos podían referir cómo están entendiendo ciberseguridad, cómo están entendiendo cibercrimen, cualquiera de las panelistas. El otro es en estas medidas, en este resguardo de datos, de información y muchas medidas que se están generando en la nueva legislación de ciberseguridad. ¿Qué se está realizando, qué se está proponiendo para tener un enfoque de derechos humanos y de derechos digitales en estas alternativas? Porque cómo mantener el cifrado, cómo mantener la legislación ya existente de datos personales y que no choque o no se incumpla una en busca de la ciberseguridad o en medidas de seguimiento de cibercrimen. Y la tercera es que en el caso de Costa Rica hubieron hackers éticos que buscaron apoyar durante el ciberataque. Sin embargo, no había un canal específico para poderlo hacer. Lo que intentaron fue a través de algunas organizaciones de sociedad civil dar la alerta, porque de hecho un día antes del hackeo ya se había dado la alerta. Pero fue muy difícil para nosotros comunicarnos con los CECIR y poderles dar esas indicaciones que ya nos habían llegado por otros canales. Entonces sí, en las estrategias de ciberseguridad han planteado observatorios de sociedad civil o espacios para que hackers éticos también puedan apoyar en un momento que haya un ciberataque o un proceso intrusivo. Gracias. Gracias. Yunugen, tenías un comentario que se nos quedó y luego entonces respondemos la pregunta. Acá también tengo a Dina que estaba en la fila y después de la respuesta vamos con Dina y después luego contigo. No sé si voy a hacer un poco revolver porque ya estábamos en esta pregunta anterior, pero creo que además tiene que ver con estas preguntas que plantea el compañero, pero creo que esto para mí sigue siendo uno de los grandes retos el diálogo, la humanización de los diálogos, la humanización de los términos tan técnicos que salen completamente de lo que las personas están dialogando pero enfrentando, ¿no? En el espacio pues tal cual. Creo que nos toca reconocer, reaccionar, repensar y rehabitar desde los términos y cómo nos hacen sentido. Y creo que también tiene que ver en términos de cooperación internacional informal también. Contar las experiencias. En México el hecho de que haya habido más leyes no significa más justicia para nada, ¿no? Y creo que también escucho leyes de ciberseguridad que en el caso de México han intentado pasar,
Pero tenemos esto que yo hablaba de la crisis de libertad de expresión y de defensa de derechos humanos, entregándole toda la información a un Estado que está asesinando a estas activistas, pues es complejo, ¿no? Tenemos el caso Pegasus muy claro y con legislaciones que pretenden pues darle como ya esas herramientas legales, pues como legitimar estas acciones, ¿no? De persecución y tal. Pero bueno, eso, creo que justo yo quería un poco hablar sobre estos retos. Creo que también es muy importante dejar de pensarnos y de pensar a las personas con las que estamos dialogando sobre estos temas, y me parece además el espacio idóneo para estarlo conversando como sujetos y sujetos pasivos. Somos personas con potencia política, tendríamos que estar dialogando en esos términos, no solo desde la ayuda, la dádiva y la experiencia técnica, sino pensando a las personas como sujetas de transformación y de creación de todo, de estas leyes, de las dinámicas sociales en la Internet y bueno, y de todo lo que tenga que ver con nuestra protección. Gracias. No, solamente en mi opinión, y creo que por lo menos de las dos patas no hemos confundido los términos. O sea, yo hablé de ciberdelincuencia y entiendo que es claramente distinto de ciberseguridad. Y entiendo que Michelle ya lo ha planteado en otro panel, y se ha manifestado en igual sentido. Estoy completamente de acuerdo en esto que manifestabas vos. Quizás no era parte de la pregunta, pero sí son importantes las leyes en cuanto a, en la pata de la ciberdelincuencia, si yo no tengo una ley que me permita investigar, que me diga esto es un delito, yo no puedo hacer nada. Distinto es el resultado de esa investigación. Pero primero, si yo, que era por eso traté de poner el ejemplo, si yo no tengo una ley que me diga que la suplantación de evidencia digital es un delito, no me llama alguien para denunciarme un hecho que se circunscribiría en ese ilícito y yo le voy a tener que decir eso no es delito, no lo puedo investigar. Que es trágico, porque la verdad es que uno ve, pero bueno, eso ya es temas de legislación, ¿no? Y también esto que nosotros en la unidad siempre creo que hoy en día hay mucha conciencia también de que las víctimas de delitos digitales muchas veces, y también les pasaron el CECIRT, no saben qué fue lo que pasó, cómo pasó. Y llevar siempre al llano las cosas es muy importante, de tener presente que hay que tratar de descubrir qué le pasó y ayudar a la persona en esa situación. Y en ese sentido también destacar, yo me lo había notado, no lo mencioné porque también no era tanto parte de la pregunta, el valor de los CECIRTs para casos específicos. Muchas veces hay mucha sinergia con las unidades fiscales de investigación, llaman en el momento del hecho y dicen, bueno, ¿qué le tengo que decir a la víctima que haga para que después la investigación sea fructífera? Y bueno, eso sí, como notitas de todo lo que se dijo. Sí, ¿les parece que escuchamos todas las preguntas y vamos entonces con Michelle y luego con Grace, que está pidiendo la palabra? Sí, al micrófono. Yo quería, perdona que te interrumpa, pero en realidad quería como hacer bien rapidita la primera pregunta que hizo el señor, porque nosotros no intercambiamos ciberseguridad y cibercrimen, es facilito. Rápidamente, la ciberseguridad es son todas las prácticas que nos llevan a hacer para proteger la información, la infraestructura. Y el cibercrimen es todas las actividades que se hacen en contra de nuestras infraestructuras, de nuestros datos y perjudican a las organizaciones y a las personas. O sea, es así de sencillito. Bueno, gracias. Michelle, tienes unos comentarios acá brevemente antes de ir a las preguntas en la fila. No, pero creo que ya lo respondieron, que ciberseguridad en el fondo es la protección preventiva, tiene un enfoque preventivo para evitar la ocurrencia de ciberataques, y cibercrimen es la persecución de aquellos que cometen los ataques. Creo que hemos hecho bien la distinción. Acá yo he hablado más de ciberseguridad, que es mi área. Mi compañera Dominica ha hablado más de cibercrimen, que es su área también. Por lo mismo, también los marcos normativos que se generan son distintos, respondiendo a la segunda pregunta, que es si se está proponiendo normas de ciberseguridad para dar un enfoque de derechos humanos. Desde el punto de vista de la ciberseguridad, en el proyecto de ley marco de Chile, se ha planteado, bueno, de partida un proyecto de ley marco que permita adaptarse a la evolución
constante y rápida de la realidad, que era lo que hablaba ayer el expositor de Uruguay. Entonces, le da facultades a la agencia para ir generando normativa técnica sobre medidas preventivas en materia de ciberseguridad a medida que vaya evolucionando la tecnología. Diferente es el caso de la normativa de cibercrimen, que al ser persecución de delitos y por lo tanto también tiene que ver con medidas privativas de libertad o de otros derechos. Entonces, ahí sí tiene que ser de derecho estricto y ahí no podemos hablar de una ley marco que dé facultades a una autoridad para ir creando medidas, sino que tiene que ser de derecho estricto. Bueno, en el caso de Costa Rica, de los hackers éticos que estaban dispuestos a apoyar, bueno, yo soy de Chile, no soy de Costa Rica, pero sí en Chile estamos intentando generar mecanismos para que la comunidad de personas que dedicadas incluso en sus tiempos libres se dedican a la investigación de vulnerabilidades puedan ayudar. Hay mucho interés por parte de la comunidad y nos sirve mucho para evitar la ocurrencia de ciberataques. Y por último, quería decir también que además de la colaboración público-público, también la colaboración público-privado. Acá antes hablábamos de la necesidad de que las personas que estamos a cargo de niñas, niñas y adolescentes les enseñemos y les demos las herramientas necesarias, pero también hay que tomar un criterio de realidad. Hoy en día no sé cómo será en el resto de los países, pero al menos en Chile, si no trabajamos padre y madre, no llegamos a fin de mes. Muchas veces tenemos que ponerle la televisión a los niños o el internet porque si no, no da el tiempo. Y ahí la colaboración de los privados en generar herramientas que sean seguras por defecto es una cuestión clave. Yo, por ejemplo, vi que ahora en Minecraft, por dar un ejemplo pedestre, a la hora de poner uno e inventar su nombre, ellos te avisan, no pongas tu nombre ni tus datos que permitan identificarte. Eso es una medida que está del lado del proveedor del servicio, de Minecraft, y que ayuda a muchos niños porque yo he visto que hay niños que ponen de nickname su nombre, apellido, segundo apellido, fecha de nacimiento. Y también me parece, por último, muy importante rescatar lo que decía acá nuestra compañera de luchadoras, de repensar los términos. Nosotros en Chile, en la Ley Marco de Ciberseguridad, cambiamos todas esas palabras complejas como infraestructura crítica, que a las personas no le dice nada. Es como, es una cosa, es una persona, es una empresa, por términos más cercanos a las personas, por ejemplo, un operador de importancia vital. Entendemos que si nos hablan de importancia vital es mucho más cercano, son pequeños cambios en el lenguaje. Por ejemplo, también en otras instancias, no hablar de porno venganza, sino de difusión no consentida de imágenes íntimas, porque acá no hay una venganza y no es pornografía. El lenguaje crea realidades y es muy importante. Y también dejar de pensar en agentes pasivos, eso también es clave. Nosotros en Chile lo que hemos hecho es generar mesas donde invitamos a organizaciones que puedan traernos sus preocupaciones, porque es muy difícil encontrar soluciones a problemas que no conocemos. Por ejemplo, por eso también en la Coordinación Nacional de Ciberseguridad tenemos paridad de género, porque si no hay mujeres sentadas en la mesa, difícilmente vamos a poder generar soluciones enfocadas en atacar o en atacar a la violencia en contra de las mujeres, porque si es que no hemos sido víctimas de esa violencia. Y aquí quiero dar un ejemplo que quizás para muchas personas es impensable, pero en Chile nos pasó que ciberdelincuentes atacaron el registro de mujeres que pedían la pastilla del día después o contracepción de emergencia. Ese es un ataque con violencia de género, claramente, y compartir esa información también sirve para que otros países, por ejemplo, digan, este registro merece quizás una protección superior, necesitamos encriptarlo, generar otras medidas de seguridad de la información. Perdón, me extendí en varios puntos, pero... Sí, sin problema. Escuchamos las preguntas acá en el panel. Adelante, en el micrófono vamos a escucharlas y vamos a estar anotando acá. Adelante. Buenos días a todos, a todas. Me llamo Dina, soy de International Society Capítulo Brasil y Colombia. Quisiera agradecer por el panel tan importante y tan interesante sobre iniciativas de concientización de la ciberdelincuencia. Y quisiera saber cómo tales iniciativas, como por ejemplo la CNI con el taller Amparo y también con la compañera que comentó sobre las luchadoras, cómo tales iniciativas son promocionadas para que lleguen hasta la comunidad. Muchas gracias. Gracias. La siguiente pregunta. Hola, buenos días. Gracias a las panelistas por acompañarnos hoy. Quería preguntarles si conocen la experiencia y si no, pues qué oportunidades ven para la colaboración en los casos en los que el agresor es el Estado. Específicamente me refiero sobre todo a casos de cibervigilancia ilegal por el Estado. Gracias. ¿La siguiente?
Buenos días. Esta es una pregunta para Yunugen. Quería preguntarte, en perspectiva de las lecciones aprendidas en este acompañamiento a las mujeres, ¿qué les ha servido para invitar a la denuncia? Y invitar a la denuncia como en estos primeros pasos y no cuando ya es un caso donde ya no tenemos a no ser a una compañera. Y también en términos de si han seguido o han creado a partir de estos acompañamientos alguna ruta o protocolos de acompañamiento directos. Gracias. Gracias. ¿El siguiente? Hola, un saludo desde la Corporación Colectiva de Comunicaciones Montes de María, con sede en el Carmen de Bolívar, acá en Colombia. Es importante también resaltar, más que una pregunta, es como un aporte, que un país puede tener toda la legislación posible que pueda ser con el tema de la comunicación digital, pero si los que hacen las leyes o los que la tienen que hacer cumplir no están capacitados para ello, de nada nos sirve. Hablo desde la corporación a la cual estoy representando en este momento, en el que hemos sido víctimas de ciberataques con nuestras informaciones y que sencillamente nos ha tocado incluso hasta hacerle, como quien dice, el trabajo que tendrían que hacer un juez o un fiscal, porque sencillamente nos dicen, desde un abogado nos dice, es que de pronto los jueces no están capacitados todavía para el tema digital, porque este es un tema que viene, como decía el dicho de antes, ya yo lo modifico o lo parafraseo, que todo niño venía con un pan debajo del brazo. Ahora el niño ya no viene con un pan debajo del brazo, sino con un celular o un dispositivo electrónico debajo de un brazo, debajo de su brazo. Y ellos saben incluso mucho más que hasta nosotros los adultos o los jóvenes. Entonces, es importante tener eso en cuenta y que quienes están haciendo todo este tema legal en cada uno de nuestros países también estén en la capacidad de poder atender oportunamente estos casos de ciberseguridad y también de ciberacoso, que es verdad que cada una de los niños, niñas, jóvenes e incluso nosotros los adultos también estamos sufriendo y que sencillamente pasa a un segundo plano porque no hay la capacidad técnica instalada en nuestros sistemas legales y judiciales. Muchas gracias. Gracias a ti por el comentario. Quisiera invitar a nuestras panelistas a que hagan alguna reflexión final y también que de paso vayan contestando las preguntas a quien le corresponda, ¿no? Michelle, si empezamos por acá. Yo no tengo, creo que la respuesta a las preguntas no fueron dirigidas a mí, así que voy con mis conclusiones finales. Cooperación y más cooperación, tanto en el traspaso de información, también para la generación de capacidades. Estas instancias sirven mucho. Ayer lo comentaba con alguien que en esta instancia yo me puedo ahorrar semanas de trabajo. Parte de mi trabajo en la Coordinación Nacional de Ciberseguridad de Chile ha sido estudiarme todas las legislaciones de los distintos países, incluidas leyes, reglamentos, decretos, etcétera, qué ha funcionado, qué no ha funcionado, y de repente todo ese trabajo se puede ver reducido a un par de horas de conversar con alguien del país que me pueda decir, esta es la ley, esto funcionó, esto fue un total fracaso. También escuchar en el fondo, tomar medidas escuchando a quienes buscamos proteger y generar más conciencia y también educación. Yo creo que eso, pero sobre todo mucha cooperación y colaboración. La única forma de evitar un ciberataque es saber que existe una vulnerabilidad y generalmente eso lo sabemos porque alguien ya fue afectado y se dio cuenta, y si esa persona no lo cuenta, y no comparte la información, entonces el bicho se sigue propagando. Esto es como cuando la gente viajaba con COVID sin decirle a nadie. Eso, muchas gracias. Bueno, yo quiero cerrar un poco para contestar, que fue, no sé si fue tanto pregunta como una reflexión. Es cierto, los jueces y fiscales, no conozco el caso específico de Colombia, pero no todos están capacitados para entender lo que es un log. Es la realidad y no lo van a estar. Y ahí sí es importante tener asistencia, ¿no? Las unidades fiscales especializadas surgen como medidas de asistencia. El 80% de nuestro trabajo es eso. Te estaba buscando, perdón. Es
brindarle asistencia a jueces y fiscales nacionales en sus investigaciones. Y por eso también yo entiendo que es un poco en dónde estamos y que estamos discutiendo, pero un poco como decías vos, no se trata solamente de ransomwares, de delitos, si querés, informáticos puros. O sea, hoy un homicidio tiene un componente informático. Todos los delitos tienen las amenazas, las estafas. Entonces, ¿estamos para eso? Breve. Eso, quizás sí pedir que haya una política de priorización de la ciberdelincuencia y que haya agentes de la ley que asistan en estas investigaciones, que quedan en manos de jueces y fiscales porque las leyes son así, pero que puedan pedirle a fiscales especiales o a divisiones de las fuerzas de seguridad especializadas la colaboración. Sí, muy brevemente, en un minuto, porque tenemos el tiempo agotado, una pequeña reflexión y cerramos con ustedes. Bueno, voy a correr. Yo sé que son y de muchas todos modos voy a estar por aquí. Mis compañeras decía, ahí están Ali y Raquel. Podemos platicar más tarde si necesitan. Pero bueno, la primera es que una de nuestras estrategias es hacer mediaactivismo y entonces a eso le llamamos, hacemos activismo, creemos en el activismo en los espacios digitales, creamos contranarrativas que nos parecen poderosísimas para poder, pues eso, narrar el mundo y decir, esto queremos, por ahí lo pensamos, estamos dialogando y pensando con otras, y por ahí vamos dándole difusión. Sabemos que nuestro alcance es muy pequeñito, pero que las redes de colaboración son potentes y por ahí lo hacemos. Y sobre cómo acompañamos o lo que ha funcionado, pues yo decía esto, hemos creado una tipología de formas de violencia de género que nos sirve un poco de guía para poder nombrar lo que nos está ocurriendo en línea, y luego en 2020 formalizamos una línea de apoyo que no es pública. Hoy un poco lo estoy haciendo pública, pero porque somos muy poquita gente haciendo un trabajo titánico que estamos claros le corresponde al Estado, pero estamos acompañando a través de la línea. Si nos escriben a alguna de las redes sociales de luchadoras, podemos acompañarles y eso hacemos. Lo que creo que ha sido un éxito, pues es eso, hacer un modelo de atención feminista en el que hablamos de tú a tú, en el que no estamos juzgando a las mujeres por lo que les está ocurriendo o las decisiones que fueron tomando, en la que creemos en su análisis de riesgo propio, en sus propias capacidades, y juntas vamos viendo qué pasos podemos ir dando, si hay que canalizar, si hay que acompañar, si solo hay que escuchar, o si otra organización tiene una capacidad instalada que necesitamos para pues como acompañar el proceso. Bueno, entonces creo que queda mucho por conversar. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Si lo puedes hacer en un minuto, no más de un minuto, porque tenemos otros compromisos. Bueno, de nuestra parte creo que muy bien lo dijo Cristian, es muy necesario tener dentro de las estrategias toda la base de derechos humanos y de género. Y bueno, quisiera invitarles entonces que puedan ir a ver los resúmenes de lo que fue el Youth Law KGF de este año. Tenemos los puntos más importantes que surgieron del evento en nuestras redes sociales para no leérselos y extenderme más. Muchísimas gracias por la oportunidad. Vamos a dar por concluido el panel. Definitivamente hay muchas preguntas y mucho por desarrollar. Las panelistas van a estar por acá a la vuelta y cualquier cosa, preguntas y comentarios se pueden acercar a nuestros panelistas.